Piano Serenade es el nombre de mi nuevo disco dedicado a la música para piano de Richard Strauss. El motivo de este disco no es otro que mi amor por la música de Strauss, que descubrí hace unos años a través de sus óperas, y eso me llevó a investigar sobre qué otras piezas habría compuesto para piano, y descubrí este grupo de piezas poco conocidas, interesantes, bellas y que muestran una faceta poco conocida de este compositor. Estas son piezas de juventud, compuestas cuando él tenía entre 16 y 20 años, música de juventud que está influenciada por compositores como Schumann, Mendelssohn, en ocasiones Beethoven. Strauss siempre se le ha considerado un sucesor de Wagner, pero lo cierto es que su educación musical temprana estuvo más orientada hacia los compositores clásicos, un hecho influenciado por la figura de su padre, un músico de tradición burguesa, conservador, que no toleraba nada más allá de Mendelssohn y en consecuencia a Wagner, de quien era un firme detractor. Así que en estas piezas de juventud no encontraremos los arriesgados cromatismos ni las ambigüedades tonales propias del Strauss más avanzado, pero ello no le resta valor a esta música honesta, bella y que en ocasiones anticipa algunos rasgos de lo que sería el compositor más maduro. El disco comienza con Stanzchen, una de sus canciones más famosas, en una transcripción para piano de Walter Gieseking. Stanzchen, serenata, y le da nombre a este disco. Si bien esta pieza no es propiamente de juventud, sirve para iniciar el álbum y desplegar el espíritu romántico que nos iremos encontrando a lo largo del disco. Su primera pieza de juventud fue sus 5 piezas para piano, opus 3, 5 piezas de tinte romántico influenciadas por Schumann y Mendelssohn, 5 piezas separadas, pero que Strauss les confiere cierta conexión compositiva porque utiliza un mismo motivo en las 5 piezas, presentado de diferentes maneras, de diferentes caracteres, dando forma a melodías, incluso dando forma a una fuga que aparece en la última pieza. Un motivo cuyo gesto melódico de 5 notas, 2 notas ascendentes a modo de aspiración romántica, seguido de 3 notas descendentes como una especie de lamento, un gesto melódico que Strauss usaría en algunas de sus otras composiciones. Por ejemplo, en Muerte y Transfiguración, un poema sinfónico que describe a un hombre moribundo al final de su vida, esperando la visita de la muerte. Cuando recuerda felicidad pasada en su juventud, Strauss utiliza este gesto melódico de manera similar, una especie de gesto que expresa un anhelo romántico o un recuerdo de una felicidad pasada. La siguiente pieza es su sonata para piano en si menor, opus 5, una obra que está compuesta con una clara concepción orquestal. Parece que a Strauss el piano se le queda pequeño, ya que podemos imaginarnos diferentes familias de la orquesta en el piano. El primer movimiento empieza con un motivo que puede recordar de alguna manera al motivo del Destino llamando de la Quinta Sinfonía de Beethoven, una obra que Strauss consideraba la más grande de las sinfonías, al menos en su juventud, seguido de otro motivo de 3 notas descendentes que será el que dé forma al resto de sonata. En el segundo movimiento, una romanza sin palabras a la Mendelssohn, en un scherzo en el tercer movimiento y un cuarto movimiento que tiene ciertos tintes operísticos, ya que podemos percibir diálogos, melodías que pueden representar diferentes personajes o transiciones entre los episodios que pueden representar diferentes escenas, tal vez anticipando el futuro operístico de este compositor. Y su última pieza de juventud es Stimmungsbilder, opus 9, una obra que puede traducirse como cuadros de ambiente o estados de ánimo. Es una obra en la que Strauss se sumerge en el motivo del bosque romántico, un referente habitual en la literatura y el arte del romanticismo, que suele ir acompañado de otros motivos como el agua o los sueños, y ciertamente en esta obra aparecen todos estos motivos. Comienza la obra con la primera pieza en bosques silenciosos,
donde parece representar un paseo por el bosque, escuchando los murmullos en las profundidades del bosque, el aire, el devenir de las hojas. Y en ese paseo nos encontramos con la segunda pieza, en una fuente solitaria, que representa un sentimiento de melancolía, típico del romanticismo, una melodía acompañada que recuerda a Schubert y que anticipa de alguna manera el exitoso compositor del Lieder en el que Strauss se convertiría. Después de un intermezzo humorístico, llegamos al sueño, en el que Strauss despliega toda la fantasía del sueño a través de arpegios ascendentes, y acaba el ciclo con la última pieza, titulada En el páramo, en la explanada, donde ya salimos del bosque y estamos en un paisaje fúnebre representado por unas quintas estáticas en el registro grave del piano, contrastado con unas luciérnagas en el registro agudo, y vemos los matorrales muertos, un paisaje sin vida. De esta manera acaba este ciclo muy negligido, pero con unas dosis considerables de fantasía. Después de estas piezas para piano solo, Strauss ya no compondría más para piano y pasaría a la orquesta como su instrumento principal.